Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, y leemos el verso 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Tal vez el pasaje no puede ser muy atractivo, ya que se trata de la sanidad de una suegra. Y ustedes como la aman tanto, pues. Pero no se trata en sí de una persona X, sino más que todo se trata de la revelación de la verdad de quién es realmente nuestro Señor Jesucristo. Ya habíamos hablado sobre esa necesidad que tiene en primer lugar el cristiano de ir conociendo realmente a aquel que le dio la salvación y la vida eterna. Porque es la única manera en que nosotros vamos a poder dar a conocer realmente a los del mundo a nuestro Señor Jesucristo. A veces pareciera que estamos hablando de un Cristo como milagrero, de un Cristo, hermanos, que como que va solamente de pasada en la persona, y que no es tan importante, pues, hermanos, el que la persona se quede, hermanos, y viva para Dios, para nuestro Señor Jesucristo. En los últimos detalles que leímos se habla de dos personas que, hermanos, aparentemente habían entendido el llamamiento. Habían entendido, hermanos, que encontrar al Señor Jesucristo no tiene que ser, hermanos, algo que está de pasada, como lo hacemos con el médico. Uno va al médico, pone la salud en la mano del médico por un tiempo, y después que se resuelve la enfermedad, pues uno, yo creo que ni a Dios se le dice y queda al olvido. Se le paga su servicio y hasta ahí nomás. Y pareciera ser que así es como buscamos a Jesús. Hay gente, hermano, que recibe beneficio y se miran en la buena voluntad, voy a decir, de dar un incentivo, una ofrenda. Algo, hermano, en que pueda satisfacer la persona de que ha podido pagar el beneficio. Pero aquí vemos tres personas. Primero, hermano, esta señora que fue encontrada grave
tenía fiebre, estaba postrada en cama. Al ser sanada, inmediatamente le servía a todos, a nuestro Señor Jesucristo. Al final leemos de dos personajes que quisieron y expresaron que querían seguir a Jesús. Entonces vemos ahí, hermanos, que hay como cierto entendimiento en la humanidad, pero que no lo puede digerir en sí. Y esto le pasa aún a los cristianos, a la mayoría de los cristianos. La mayoría de los cristianos no le están sirviendo al Señor. Y creen que servirle al Señor es, por ejemplo, cuando son llamados, hermano, vamos a servir al Señor, vamos a sembrar unos arbolitos ahí, aunque después se pudran, se sequen, y porque ni se acuerdan de echarle agua. Y entonces ya se toman fotos con el arbolito que están sembrando, sirviéndole a Cristo, ¿verdad? Soldados de Cristo, soldados valientes de Cristo, porque están sembrando una planta, hermanos, ¿verdad? Que les puede caer encima la planta, por lo menos en el dedo gordo, o una espina de la planta y no sé qué. Y las otras se llaman, ¿cómo se llaman ustedes? Espadachines, no sé qué. Ya se toman las fotos, ¿verdad? Mujeres guerreras, porque están sembrando un palito que no van a volver a ver nunca y que se va a secar porque no le van a echar agua. No, hermano, eso no es evangelio. Eso no es servir a Cristo. Eso es tratar de engañarse a sí mismo si pretende engañar a Dios. Lo podemos ver primero en esta señora. Esta señora, hermano, inmediatamente que fue sanada, que la fiebre, hermano, desapareció en ella, se levantó y comenzó a servirles. Eso es lo que dice la Escritura ahí. Es decir, no puede quedar, hermanos, como que nada ha pasado en la vida de una persona. Pareciera ser que el cristiano, hermano, no sé, anda perdido, extraviado, como que andan en otras galaxias y no se percatan, hermanos, de que la vida cristiana, hermano, es donde la persona se identifica plenamente con Cristo, como Cristo se identificó con nosotros, nos sirvió y murió por nosotros. Sí. Y se han vuelto tan sabios, hermanos, que están desechando todo aquello que se le llama sana doctrina, diciendo, hermanos, de que, bueno, que Cristo sí sanó, pero está bien, y que hay que hacer buenas obras, que allá, lejos de la realidad de Dios, y señalando a otros que son muy ortodoxos, ¿verdad? Pero si uno se pone a pensar, hermanos, el trato que Jesús tuvo con nosotros no fue de pasada. En otras palabras, nos tomó tan en serio, nos tomó a cada uno de nosotros, que murió por nosotros y derramó su preciosa sangre por nosotros. Y eso que nosotros éramos enemigos de Dios, porque no queríamos nada de Dios. Éramos pecadores, estábamos vendidos al pecado, éramos esclavos del pecado, no queríamos nada de Dios. Lo que nos cobijaba era una religiosidad, y con ella capeábamos a todos los predicadores, a todos aquellos que nos acercaban predicando de Cristo. Disculpe, por favor, pero quiero que respete, yo ya tengo mi religión, la heredé de mis antepasados, y eso para mí es un tesoro que guardo en mi corazón. Y el otro insensato, lo felicito, eso es lo que Dios quiere, que se guarde y que sigan la línea y todo, y le pone flores a todo aquello. No, hermano, esto se trata de salvación. Se trata de una eternidad de vida o de muerte. Jesús no vino por cosas transitorias. Si para tener asuntos transitorios están los médicos. Tienes fiebre, ve donde el médico, tómate, ahí te va a decir lo que tienes que tomar. Que tienes algo, pues él va a meter el bisturí y vas a seguir adelante con tu vida. Jesús no vino para eso.
y que quieres mejorar tu condición de vida. Jesús no vino para eso. Si quieres mejorar la condición de tu vida, los jóvenes estudien, saquen su carrera y van a mejorar la condición de su vida. Dejen de copiar, dejen de hacer trampa, dejen de andar vagando. ¿Quieres mejorar tu condición de vida? Trabaja y no gastes en tonterías. Ahorra. Sí, usted va a ver los barrios, hermanos, cuando uno anda evangelizando, uno tropieza con el montón de latas. Y usted le pregunta a alguien ahí, ¿cómo está la vida? Aquí, pobre, no tenemos nada que comer. No tenemos, ¿verdad? Nada que comer. Ay, mi hijo no tiene leche, ¿verdad? Y uno se queda viendo ahí. En vez de comprar la ristra, porque compran por ristra, hermano. Porque no mejor compró la leche. ¿Ah? Porque el pecado los tiene cegados. Son esclavos del pecado. Y no pueden salir de ahí. Por eso apareció el Hijo de Dios. Y él mismo dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Diga gloria a Dios. Porque Él vino a liberarnos. Y mientras, hermanos, tenemos esa promesa que será una realidad muy pronto, nos dejó con una comisión. Y la comisión no es enriquecerse, no es mejorar la condición de nuestra vida, no es para andar haciendo cosas que no nos manda el Señor, sino que lo que recibimos, eso vamos a ir a dar. ¿Qué recibió usted? Salvación. Vaya y déles a Jesucristo, presénteles a Jesucristo y dígale que solo en Jesús hay esperanza. La Escritura le llama la esperanza de gloria de las naciones, de los pueblos. Él es el que cambia la vida, transforma la vida. Hermanos, ¿cuántas veces les he dicho cómo Dios saca a la persona, al joven, lo saca de la droga, cambia su vida y comienza este joven, hermanos, precisamente un trabajo? En el trabajo comienza a ascender, comienza a estudiar, hasta terminar a mejorar su condición de vida. Eso fue lo que me pasó. Hay muchas personas que sienten que ya no pueden hacer nada, aún jóvenes, ya se sienten frustrados, vencidos, ignorando, hermanos, que en Jesús uno se puede levantar, pero se levanta para hacer testimonio. Hay muchos que desean lo que usted tiene y recibió al Señor Jesucristo. Cuando Él estaba dando instrucciones al discipulado, les dijo: en esto conocerán los del mundo que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Una de las evidencias que necesita el mundo es eso. Y Jesucristo le dijo que se amen unos a otros. Aquí tenemos un testimonio de una evidencia y de una verdad de lo que Cristo dijo que Él era y es el Mesías, el Salvador del mundo. Y cuando hablamos del Salvador del mundo, estamos hablando lo que a continuación predicaron estos hombres. El apóstol Pedro decía: en ningún otro hay salvación. ¿Quieres salvación? ¿Quieres encontrarte con Dios? Solamente hay un camino. Y el camino se llama Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. Y fuera de Él no hay nadie. No hay nadie. Es el testimonio que tenemos en las Escrituras. Pero la gente necesita conocer a Jesús, experimentarlo como nosotros le conocimos y le experimentamos cuando Él vino a nuestras vidas.
No hay de otra forma. Jesús no es una religión. Jesús no es otra opción para este mundo. Es la única opción. El apóstol Pablo decía, hermano, que solo hay un mediador, solo un mediador entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios, solo un mediador. Pero los hombres en su religiosidad ponen un sinnúmero de salvadores y de mediadores. No se trata de religión, se trata de una verdad. Y la verdad es Dios. ¿Saben cómo era conocido Jesucristo? Antes de venir a este mundo, el verbo, la palabra. Fue Él el que dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y ese mismo que dijo, hágase la luz, fue el que ordenó a Lázaro que saliera de la tumba. La misma voz. La misma voz, porque Él es el verbo, es Dios, es la palabra viva, aleluya. Y vino y murió por nosotros. La importancia de las señales de aquí era, hermanos, que conocieran de que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Miren aquí, hermanos, vino Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le sirvió. Estamos hablando ahí de un milagro que se pudiera haber visto insignificante. La sanidad de la fiebre de esta mujer. El problema que yo tengo, hermano, es peor, es más grande que la fiebre de esta señora. Y pudiéramos pues verlo de una manera insignificante, pero fue el inicio. Fue el inicio de que el discipulado tuvo ahí, de poder ver la gloria de Dios. Ustedes recordarán, hermano, que cuando estaban en las bodas de Caná, dice que fue la primera vez que Jesús mostró su gloria. El poder que tiene, la autoridad que tiene sobre la naturaleza, sobre toda la creación. Convertir el agua en vino. Sí. Y dice ahí claramente, y Jesús mostró por primera vez su gloria. Aquí el milagro fue distinto. Cuando llegan a la casa, la suegra de Pedro, la suegra. ¿Cómo es que este apóstol tenía suegra, hermano? Explíqueme usted qué es una suegra. Porque se habla ahora que no pueden tener mujer no se pueden casar. Explíqueme usted qué es una suegra. O se habrá equivocado el escritor posiblemente, ¿verdad? Tal vez era la abuela, la tía, y con cariño le decían suegra. ¿Ustedes tienen suegra? ¿Ah? ¿Tiene suegra usted? ¿Y por qué tiene suegra usted? No, explíqueme eso. ¿Por qué tiene suegra? Porque está casado con la hija de esa señora. ¿Así es? Amén. Entonces dice que la suegra de este hombre, del apóstol Pedro, hermanos, tenía fiebre. Y era tan grave el asunto que estaba postrada. Entonces Jesús le dice, perdóname, hermano, pero te voy a curar a tu suegra. No, tampoco. Yo sé que a veces hacemos broma y a veces nos pasamos la broma con la suegra, pero la mayoría de las suegras han salido tremendas. Son alcahuetas con los maridos de sus hijas. Eso yo lo he visto, ¿verdad? Creo que el más duro es el suegro.
Es al que más se le tiene miedo. Por supuesto, es un balance. Al final todos terminan aceptando al desgraciado, iba a decir, al novio del vago, hermanos, que consiguió su hija. Pero volviendo al caso aquí, queridos hermanos, de un milagro que pudo haber sido visto insignificante, el discipulado, hermano, comenzó a ver en Jesús realizar hechos extraordinarios. Dice, acuérdense las palabras de Jesucristo, dice que el evangelio es comparado con la semilla de una mostaza, que es la más pequeña, dice él, de todas las hortalizas, pero viene a ser la más grande de todas. Es decir, crece, se desarrolla y se extiende. De algo insignificante que fue la sanidad, hermanos, de una fiebre, dice que por la noche comenzaron a tocar las puertas, tuvo que salir de esa casa, de todos los vecinos de ahí y de más lejanos pueblos comenzaron a llevar a sus enfermos, pero en esos enfermos también personas que estaban poseídas por demonios y otros con problemas diferentes. Eso es lo que ahí, hermanos, comenzó a verse de tal manera que Mateo, que tal vez en ese momento no pudo comprender lo que estaba sucediendo, pero sí fue un testigo, hermanos, de los hechos extraordinarios de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos escribe y tenemos el evangelio donde dice, hermanos, que todo esto que Jesús estaba haciendo era la evidencia que realmente Él era el Mesías, que Dios había prometido no solamente a la nación israelita, sino a todas las naciones. Jesús tiene que ver con todo el mundo, con todas las naciones. Jesús no es un caso, hermanos, de raza. Ustedes recordarán cuando, hermanos, se encontró con la mujer samaritana. Jesús estaba descansando en el pozo, al lado de los samaritanos. La mujer llega a cierta hora donde ya no había más gente, por temor a ser apedreada. Llega a esa hora, Jesús estaba ahí. Inmediatamente Jesús le dice, mujer, dame de beber. La mujer, hermano, al principio desecha esa petición y le dice, ¿cómo tú siendo judío? Ahí está el problema de las razas. ¿Cómo siendo tú judío me pides a mí que soy samaritana? Me pides agua. Te puedo echar veneno ahí. Porque entre judíos, dice, y samaritanos no se llevaban bien, eran enemigos. Fue casi como una ofensa. Pero Jesús le dice, si supieras quién es el que te dice y te pide agua, si supieras quién es, tú le pedirías a él. Si conocieras el don de Dios, le dice. ¿Y quién es el que te está pidiendo que le des agua? Tú le pedirías a él. Ahí, hermanos, entró en la conversación. Ahí fue vencida esa mujer. La palabra de Dios, hermanos, lleva el respaldo del Espíritu Santo. Esto no es asunto de convencer. A veces los hermanos, voy a llevar a tal familia, tal vez lo convence usted. Yo no puedo convencer a nadie. A mí no me convencieron. Mi conversión, usted sabe que son en diferentes momentos y situaciones diferentes. No todos son igual. A mí me llevaron a la pura brava. Casi, hermanos, mi hermanastro me dice, vamos a la iglesia y después de ahí yo te invito a comer. Acaban de inaugurar un restaurante famoso casi en todo el mundo. Y entonces yo dije, está bueno la onda, y fui con él.
leyeron, ya les he dicho muchas veces, leyeron la palabra, donde el discipulado le dice al Señor Jesucristo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso es lo que se leyó y eso fue lo que se incrustó en mi corazón. ¿De qué predicó ese pastor? Ni me pregunte, no lo escuché. Simplemente pensando en estas palabras, y lo leía de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Terminó el culto, hizo el llamado, yo no pasé porque ni sabía de qué se trataba eso. Ya salimos, bueno, hermanastro, gracias, ahora cúmplame. Ya le cumplí, ¿verdad? Ya le cumplí, ya vine a la iglesia, ahora usted me cumple con la comida. Nos fuimos al restaurante, me fui para la casa y esto no me dejaba tranquilo. Él mismo me regaló la Biblia y comienzo a leer para arriba, para abajo, terminé llorando y entregándome al Señor Jesús en la casa. Las conversiones de ustedes han sido diferentes. Uno ha sido en un parque, en una plaza, otro ha sido en sus hogares, otro en la iglesia, otro en los grupos familiares, en diferentes situaciones. Lo importante es que como para Jesús no hay nada imposible y que no importa en el lugar donde estemos, tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Su palabra, hermano, es viva. La Biblia dice que es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir los tuétanos, penetra los tuétanos, y es ahí donde discierne los pensamientos. Aquí vemos esta mujer, inmediatamente que es sanada, vemos dos cosas en esta mujer: conocimiento o entendimiento, hermanos, y agradecimiento. Muchos creen que esta mujer se levantó solamente por agradecimiento. Gracias, Señor, estaba postrada, me sentía mal, le voy a servir. Servir por agradecimiento. Muchos le sirven por agradecimiento, pero como este corazón es tan duro, tan soberbio, comienza a esfumarse, comienza a desaparecer ese agradecimiento. Y ya se van alejando poco a poco, ya no le sirven al Señor. Y no quiero que me visiten, no quiero que me digan nada, yo voy a venir cuando yo quiera, y porque ya se le acabó el gas, se le acabó el combustible. Y ojalá lo haya llenado, ¿verdad? Lo haya llenado, sino que lo que hizo fue meterle ahí una botella de gas. Entonces se le extinguió rápido. A la mayoría les ha pasado eso, de tal manera que ya no tienen el combustible para adorarle, para servirle, para entregarse a Él, para comprender precisamente que con Él no es de un rato, es para siempre. Y así como Él nos tomó en serio a nosotros, ¿qué de más está que nosotros también le tomemos en serio a Él? Y saber, hermano, que en Él está nuestro destino, nuestro futuro, el cual cambió en la cruz del Calvario. Diga gloria a Dios. Y cuando llegó la noche, verso 16, trajeron a Él muchos endemoniados. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Yo creo que aquí se equivocaron, hermano. Bueno, con la palabra, pero hay que añadir la sal, el garrote. ¿Cómo echó fuera a los demonios? Hay unos que agarran a garrotazos a los pobres que están endemoniados, otros le echan sal, y otros que busquen agua y la agua bendita, otros que busquen ruda, y otros que busquen, es bueno el ajo, dicen, y todo. Es con la palabra. Cuando habla con la palabra es la autoridad de Jesús, como lo dijimos al principio, arriba, aquí en la tierra y debajo de la tierra, todo está sujeto a sus pies. Hágase la luz, y fue la luz, dice la Escritura. A Lázaro, Lázaro, ven fuera.
con la palabra, el poder de la palabra de Dios. Y dice que con la palabra echaba fuera a los demonios. ¿Y qué más? Y sanó a todos los enfermos. Entendamos, hermanos, ahí había diversidad de enfermedades. No todos llegaron con fiebre. No todos llegaron con dolores de espalda. No todos llegaron, hermanos, solo con una enfermedad. Eran diversas enfermedades, unas más graves que otras. Posiblemente los llevaban en su lecho, cargando, pero a todos los sanó. A todos. Porque ese es el poder que tiene el Señor Jesucristo. Hace poco habíamos estudiado lo del centurión. Cuando llegaron a decirle, hermanos, que necesitaba esa sanidad, Jesús dijo: iré y entraré a tu casa. Y el centurión dijo: no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Ahí está la autoridad, porque inmediatamente el centurión le dice: yo soy hombre bajo autoridad y tengo a hombres, soldados, bajo mi autoridad. Y digo a este: ve allá y va, y a este le digo: ven y viene. Y tengo también servidores que les digo: hagan esto, y lo hacen. Autoridad. Di la palabra y mi siervo sanará. Esa es la confianza que nosotros tenemos ahora en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él creó todas las cosas. Eso lo dice la Escritura. ¿Ya lo han leído? ¿A dónde? Sí, porque la mayoría se va a Génesis y dice lo que dice ahí, que fue Dios. Y creó Dios todas las cosas, los cielos y la tierra. Sí, pero Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego habla que Él creó las cosas, todas las cosas que existen. Capítulo 1 de Juan lo leen en su casa. Porque Él es el Verbo es palabra. Y Él con la palabra, hermanos, echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos. Amén. La razón de ello, verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ustedes recordarán al que fue sanado de la ceguera, ciego de nacimiento. Jesús le abrió los ojos. Un milagro, un hecho extraordinario que no pudo quedar ahí, hermanos, en silencio. Fue llevado inmediatamente ante el Sanedrín. Aquellos hombres estaban perplejos por esa sanidad. Y le dijeron: ¿naciste ciego? Sí, nací ciego. Lo conocían. Hermano, era alguien en el camino siempre pedía. Era conocido aún por ellos. Pero lo llevan y le preguntan: ¿naciste ciego? ¿O fue que tuviste un accidente? Como ustedes, que tal vez cuando los parieron cayeron de cabeza en el ladrillo, en la tierra. No, nací ciego, no hubo ningún accidente. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo ves ahora? Bueno, el Señor machacó ajo, 4 pelos de zanate, no, murciélago, un bigote de gato. No, hermano, no. Él me sanó. Pero ese hombre es pecador, le dijeron. Si es pecador, yo no sé. Dice. Lo único que sé es que yo nací ciego y ahora veo por el poder de Él. ¿Cómo explica usted el cambio en su vida? Dígame. Los amigos, estábamos igual que usted. No queríamos nada de Dios. Y si lograban llevarnos a la iglesia, nos sentíamos extraños. Y volteando: qué feo, wow, qué horrible. ¿Y a qué hora van a terminar?
y ya la silla incomoda y qué calor y ¿para qué le hice caso? ¿A todos nos pasó eso? ¿Sí o no? Pecadores. A todos nos pasó eso. A todos. Pero ¿cómo explicar lo que pasó en nuestra vida? Solamente decir lo que dice la palabra de Dios. El poder de Jesús, el poder transformador de Jesús cambió nuestros pensamientos y nuestros corazones. No hay explicaciones ahí. No se puede explicar. Pero sí hay una verdad. Jesús cambia, transforma la vida de los hombres. Los pensamientos cambian. Uno llega a entender el camino de Dios. Y cada día lo entiende más, lo entiende más. Pero el que no le abre su corazón a Jesús y recibe por la misericordia de Dios una bendición, ese lo que hace es ver cómo paga eso. Está agradecido porque, como ya le dije, el combustible se le acaba rápido. Como a ustedes ya se les acabó el combustible. Les sirven cuando quieren, otros ya no les sirven. Otros la están pensando a ver qué día. Esta gente no, hermano. Esta señora se levantó y comenzó a servirles. Luego de esto, hermanos, tenemos lo que leímos. Un escriba fue la primera persona que se le acercó en el momento ahí, después de haber sanado a los enfermos. Y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Un escriba, un líder religioso que en la sociedad gozaba de privilegios. Estaba cómoda su vida. A eso se refiere Jesús. Si me vas a seguir, no estés pensando que vas a encontrar en mí comodidad, ¿así es? No. Miren cómo hoy la gente busca iglesias donde se sientan cómodos, donde los hagan sentir bonito. Si usted viera ahí, qué bonito, no ofenden, no, uno se siente cómodo, todo bonito. Bueno, las zorras tienen su guarida, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si tú piensas de que te voy a llevar a un lugar donde te vas a sentir cómodo, no es esa la vida cristiana. No es para eso. Todo lo contrario, lo dijo más adelante. Fuego y espada he traído. De tal manera de que aquí en adelante el Hijo estará contra el Padre contra el Hijo. ¿Y qué voy a hacer? Dice. Eso fue lo que trajo Jesús. Lo está diciendo en el sentido que el mundo, hasta el día de hoy, el mundo, aunque ustedes miren que celebran ahí la religiosidad, el mundo aborrece a Jesús. Y esto lo dijo claramente nuestro Señor Jesucristo. Si a mí me aborrecieron, los van a aborrecer también a ustedes. El mundo aborrece el Evangelio y aborrece al Señor Jesucristo. Lo que ama es la religiosidad donde le permitan de todo, donde la persona pudiera callar por lo menos su conciencia. Aquí estoy, pequé, ¿verdad? Cuenta nueva, hijo, puedes ir a matar lo que mataste anteriormente, ya quedó a cero, ya fue perdonado. Puedes empezar a pecar otra vez. No lo dicen así, pero la idea es esa. A callar la conciencia. Jesús no viene a callar tu conciencia. Trajo justicia. Lo que hace es que nosotros comencemos a ser justos, que conozcamos la justicia de Dios. Porque este mundo está de cabeza por eso. Porque no conoce la justicia, la que viene de Dios.
entonces el mundo te va a aborrecer, obviamente. Si aún nosotros en esta carne nos incomodamos con los hermanos que son entregados en la obra, ¿qué le decimos? Que son ladrillos, que son yoyos, que son sapos, que son aquí, que son allá. A saber que se cree esto, se cree santo si todos somos pecadores. Pero lo dice para justificar su maldad. Eso es querer acallar la conciencia. Las zorras tienen sus guaridas, le dijo al escriba. Las aves tienen su nido. Esa vida cómoda que tú llevas, yo no te la puedo dar, porque no he venido a dar vidas cómodas. La vida cristiana es agitada y eso empieza en el hogar, la lucha. Y no es que usted se ponga ahí a la defensiva. El problema es que de aquí en adelante vas a ser extraño para tu casa, para tu familia, para tus vecinos. Brother, vamos a tomar, brother. No, ya no. Eso es lo malo, ¿ves? Ya te hiciste evangélico. A mí me gusta el evangelio, te felicito, pero lo malo es que te prohíben gozar, disfrutar. Eso es lo malo. Y eso es lo bonito de las otras religiones, que usted puede andar ahí como filisteo incircunciso por el mundo. ¿Quién dijo eso? ¿Y el otro quién le dijo? Otro de sus discípulos le dijo, verso 21, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué difícil esta situación. Aquí es donde a veces no comprendemos las cosas y nos ofendemos. En vez de buscar una respuesta adecuada, nos ofendemos. Todo estuvo bonito, sanar, el amor que Él dio. Pero lo que me dijo a mí, de no permitir que yo vaya a ver a mi padre y poderlo enterrar, eso no me gustó. No. Me sentí ofendido, me siento ofendido. ¿Verdad? Y como el otro tiene el mismo espíritu de él, ¿verdad? Sí, hermano, qué bárbaro lo que dijo. Pura hipocresía, ¿ya viste? Dando amor y todo, y de repente, cuando uno quiere honrar y servir, le salen con eso. ¿Ah? ¿Cómo voy a abandonar a mi papá? ¿Ah? No estaba diciendo que abandonara a su papá. Aquí la posibilidad era que el padre de este hombre estaba grave y que había posibilidad de que muriera en cualquier momento. Entonces lo que él quería era que le permitiera cuidar al padre, hermanos, cuidarlo, y después que él muriera, enterrarlo, y entonces le iba a seguir después. El razonamiento es propio. No estaba perdido este hombre, pero Jesús le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, queridos hermanos, Jesús aprovechó esa situación para hacernos ver a nosotros que no hay argumento, hermano, lo que significa realmente seguir a Jesús. No hay justificación. No hay ninguna justificación. Jesús sabe por qué se le dijo a este hombre. Posiblemente no era así como él decía. Para recibir una respuesta como la que recibió de Jesús. Ustedes recordarán, hermanos, de alguien que armó una fiesta, invitó a sus amigos y los amigos comenzaron a justificar su ausencia. Uno le dijo que iba a haber una yunta de bueyes
Yunta de bueyes. Pues si la fiesta empieza a las 9 de la noche. A las 9 de la noche andar viendo yuntas de bueyes. No sé si alguien ahí me explica eso, ¿verdad? Es decir, justificaciones, hermanos, que ponemos, que Dios las conoce. Y que lo que realmente estás diciendo es que te complazca y te diga, tienes razón, no puedes. Muchos llegan así, hermano. Hermano, yo quisiera, pero fíjese que esto, tiene razón, desgraciado. Tiene razón. Usted no puede así. Ahí lo vamos a esperar. Pero lo que vamos a esperar es que se convierta de verdad. Hubo un grupo de discipulados que le dijeron, Señor, dura es tu palabra. ¿Quién la puede resistir? Y dice que muchos dejaron de seguirle. Y el discipulado quedó cavilando en sus pensamientos, dice, al ver que la multitud se iba. Entonces Jesús, dirigiéndose a ellos, les dijo, ¿queréis iros también vosotros? Es decir, lo que hace Jesús es situarnos en la realidad de Dios. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Usted jugó en la religiosidad, pero con Dios es distinto. No se juega. ¿Queréis iros vosotros también? Y son las palabras que convirtieron mi vida. Cuando ellos le dijeron, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿Qué es lo que tú te debieras de preguntar siempre? Fuera de Jesús, ¿en dónde puedo encontrar a Dios? ¿En dónde puedo encontrar la salvación? Fuera de Jesús. No hay otro. ¿A quién vamos a ir? Se lo voy a poner de otra forma como la puso un rey. La ciudad había sido sitiada, es decir, la rodearon y no dejaban pasar alimento ni agua. Al cabo de más de un mes, obviamente comenzó la ciudad a sentir el hambre, la sed. Y fue tanto la situación que 2 mujeres habían parido, tenían recién nacido, y era tanto el hambre que había ahí, hermanos, a través de los meses, que convinieron comerse a los niños. Fue una situación terrible lo que estaba sucediendo. Se comen al primero, pero ya cuando iban a tocar al otro niño, la madre dice, no. Y comienza el pleito. En ese momento iba pasando el rey, y aquella mujer ofendida le dice al rey, sálvanos. ¿Se acuerdan? Y el rey las vuelve a ver y les dice, si Dios no nos salva, ¿qué podré hacer yo? Porque estaba en la misma situación. La ciudad estaba rodeada por el enemigo. Y solo Dios podía darles a ellos la victoria. Es lo que el hombre tiene que entender y no quiere. Y no solamente no quiere, no puede. Porque la Escritura dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, del que tenga misericordia. Esa es la gran bendición que nosotros tenemos, queridos hermanos. Nos tomó tan en serio el Señor, que no queriendo nada de Él, nos amó, nos visitó y cambió nuestra vida para que viviéramos con Él. ¿Y cómo le estamos respondiendo a nosotros? Ojalá seamos como esta señora, que al recibir, hermanos, la sanidad, entendió que el asunto con Jesús no era un asunto pasajero, y comenzó a servirle. O seremos como estos 2 que buscan comodidad, que buscan sentirse bien, que buscan otras cosas menos darle la gloria a Dios.
Jesús no vino ni para que te sientas cómoda, ni para que prosperes económicamente, para ninguna de esas cosas. Son bendiciones de Dios porque Él se duele de nuestras necesidades y por eso nos bendice. El que no tiene trabajo, Dios le provee un trabajo. El problema es que usted tiene que valorar el trabajo. ¿Sabe cuál es el problema del que quiere trabajar? Que de un solo quiere llegar de gerente. Su servidor, después de haber conocido a Jesús, le ofrecen un trabajo, hermanos, de construcción. No hay promesas de pago, no hay nada. Y era algo que al terminar la obra ahí quedaba sin trabajo. Yo le dije, Señor, gracias por ese trabajo, y me fui a meter ahí. 18 años tenía. Y me metí ahí. ¿Qué sabía hacer? Nada. Pero si usted me explica cómo debo de hacer la mezcla, y más en ese lugar que es por lata de arena, tantas latas y tantas bolsas. En español todo, por favor, porque si me habla de... no sé nada. Métase ahí pues, y ya me dijo. Un ratito estuve ahí, hermano. Un ratito. Lo mucho 2 semanas. Cuando me llegaron a decir si me quería ir a una bodega, está bien. Ya en la bodega ya quedé fijo. El trabajo era más duro ahí, porque en la bodega llegaban todos los materiales a descargar furgones, hermanos, con las bolsas de cemento. Llegaban calientes y nadie iba a tirar las bolsas, hermano. Tenía uno que hacer las ristras. Después descargar hierro, madera. Al momento llegaban camiones que tenían que cargarse para las donde estaban haciendo la edificación. Ese era el trabajo todos los días. Ni un año pasé ahí. Cuando llega otra vez el hombre y me dice, ¿quieres irte a una oficina? Ahí ve usted. Hay que estar adentro, métase. Y ya adentro, si usted es disciplinado, porque también viene la otra cosa, hermano. Entran al trabajo y llegan tarde. Cuando yo comencé a trabajar no tenía dinero y quedaba lejos el trabajo. Entonces, calculando en cuánto tiempo puedo llegar a pie, se entra a las 8, me voy a las 5 de la mañana para estar ahí. El último, el primero y el último que salí. Hay que ser responsable en el trabajo. Ah, no, ustedes no. ¿Y por qué no vino a trabajar? No tenía dinero. Le voy a decir una cosa. Las empresas te contratan no para saber tus problemas en tu hogar. Eso lo tienes que resolver tú y por eso tienes trabajo. Las empresas te contratan para X trabajo, para que hagas el trabajo, no para que lleves problemas de tu casa. No sé si me equivoco, pero si usted es de los empresarios que le podemos llevar los problemas, aquí tiene un buen trabajador y llego cuando quiere y se me pega la regada la gana. Las excusas sobran. El tráfico, que uno amanece con gripe, con fiebre, fui donde el doctor. No, hermano. Se hacen sinvergüenza. Ah, bueno, y quieren que les aumenten todavía. Es que es increíble. ¿Y por qué lo echaron, hermano? No sé, dice. Ah, no saben, no. Que parece que son injustos. Yo matándome, dice. Matándome, ¿cómo resolver que le dieran permiso? En las cosas de Dios hay que ser responsable. Como Jesús fue responsable con nuestras almas. Y hasta el día de hoy tiene cuidado de nosotros. Amén. Jesús es el Mesías.
el Salvador del mundo. Fuera de Él no hay quien te salve. Fuera de Él no puedes llegar a Dios. Distintos caminos para llegar donde tú quieras, para llegar a Dios, solo en Jesús. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así de claro. Si quieres realmente encontrarte con Dios, si quieres realmente que tu vida cambie, y no solamente en la vida presente, sino el futuro, está en Jesús. Ese es nuestro testimonio, en la cual no nos cansamos de dar. Es lo que necesita escuchar el mundo, aunque lo aborrezca. Porque una cosa es que lo necesite, otra cosa es que sienta esa necesidad. Ellos no quieren nada de Dios, nada. Así como usted que no quiere servirle al Señor, ¿quién lo saca de ahí? Dígame. ¿Ah? ¿Quién lo saca de ahí? Ahora imagínese el pecador. Si usted, que conoce a Jesús, no mueve ni un dedo para servirle a Dios, no quiere servirle a Dios, yo sé que van a salir diciendo: usted se equivoca, yo deseo, lo que pasa es que usted sabe pues que, y comienzan a poner, no hay excusas, no hay excusas, no hay excusas. Necesitas conocer a Jesús, cristiano y querido amigo. Las cosas van a cambiar en tu vida cuando vengas a Jesús. Amén. Cierra tus ojos. Y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por mostrarme el camino. Yo realmente necesito un cambio. He probado muchas cosas y nada ha resultado, Señor. Te tengo una buena noticia, querido amigo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Si hay alguien que ya no soporta la vida, ni a sí mismo, hoy tienes la oportunidad de encontrarte con Jesús. Eso se llama un acto de fe. Que tú ahí levantes tu mano en señal que quieres recibir a Jesucristo en tu vida. Es un acto de fe, donde tú le dices al Señor: Señor, te necesito, aquí estoy, necesito que me toques, necesito que cambies mi vida. Si hay alguna persona que siente esa necesidad, venga a los pies de Jesús, entréguese al Señor Jesucristo. Y aquellos que se alejaron y saben ahora que tienen que reconciliarse con Dios, y que no debieran de haberse alejado de Dios, pueden reconciliar ahora. Si hay alguna persona que siente la necesidad por primera vez de entregarse a Jesús, yo lo invito a que pase aquí adelante. Y aquellos que lo hicieron un día, pero se alejaron y sienten la necesidad de reconciliarse, yo lo invito a que pasen aquí adelante. Venid a mí todos, dice el Señor, los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Quiera Dios que la decisión que tomes de venir a Jesús no sea demasiado tarde. Hermano diácono, Dios bendiga esta alma. Alguien más. Yo no voy a alargar el llamado, pero si hay alguien más que siente la necesidad de entregarse a Jesús o de reconciliarse con Dios, pase aquí adelante. Vamos a orar, pero usted puede pasar aquí adelante. Padre, gracias. Gracias
porque a través de tu palabra nos muestras el camino, nos guías siempre, Señor, a la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y estas almas, Padre, perdona sus pecados, sus rebeliones. Jesús, lávalas en tu preciosa sangre. Cambia, transforma sus vidas. Y que te sirvan y que te honren, Señor. Espíritu Santo, llénales de tu poder, de tu gloria, del amor del Padre, para que sean testimonio para su familia, sus vecinos, para este país, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. En la cruz